aprender algo nuevo por primera vez o a lo mejor están queriendo cambiarle el norte de lo que estaban realizando ya. Entonces, en esta noche vamos a conversar referente a lo que es el proceso de selección de personal y sí es importante que ustedes puedan abiertamente participar. Para participar, ustedes lo que van a hacer es, bueno, pueden levantar la manito abajo ahí hay una opción en que pueden levantar la manito para yo ir viendo quienes tienen alguna pregunta, si tienen interrupciones al respecto, pueden escribirlo en el chat del grupo para leer esta información. ¿Cómo es la metodología? Les presento lo que les traigo ahora, lo nuevo, y si están teniendo inquietudes, pueden hacerlas en el chat, que al final de la charla hay un espacio para responder a todas sus inquietudes. Igual hay un material complementario que en este caso Emilio les enviaría por correo electrónico, referente a cómo hacer las entrevistas y además temas también inherentes al proceso de selección. Me gustaría saber también y conocer cuáles son las expectativas que ustedes tienen. Pueden irlas escribiendo en el chat si no se animan a activar el micrófono o activar la cámara. Pueden hacerla mediante el chat o pueden hacerlo abiertamente como yo lo estoy haciendo ahora. Pueden darme todas sus inquietudes mientras yo comparto la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Inquietudes que tengan referente a lo que vamos a ver el día de hoy, cuáles son sus expectativas, sobre todo de lo que es seleccionar el personal. Okay, hay más personas que se están uniendo, así que estoy admitiendo todo. Silvia Solórzano, buenas noches. No sé si puedan ver la pantalla, creo yo que ya la estoy compartiendo. Me comentan si yo no tengo, disculpe, yo no tengo, yo soy persona con discapacidad visual total, yo no puedo ver lo que comparten ahí. Pero me puede escuchar, ¿verdad? Escuchar, sí. Ya, perfecto. Entonces, inquietudes que tenga, yo voy a igual a narrar lo que se está viendo. Es un apoyo visual, pero igual inquietudes que tenga lo puede escribir, ¿no? Ok, si lo ven, perfecto. Ok, vamos entonces a empezar. Bienvenidos a todas las personas que están aquí. Inquietudes que tengan, pues todas van a ser siempre bien recibidas, ¿ok? Bueno, vamos a dejar aquí el chat. Un poco va a ser una realidad de lo que es una intro referente a cómo es un proceso de selección de personal. Las personas que están el día de hoy aquí y que han participado de todo a lo largo de este programa, es seguro y es probable que están teniendo su negocio o levantándolo o de alguna manera viendo qué otras acciones más tomar. Una realidad es que todo negocio, toda empresa necesita vender, ¿no? O sea, ese es el propósito de toda empresa. Pero obviamente también en la parte comercial, es decir, un negocio sobrevive por cómo se posiciona en el mercado. Pero también eso significa que internamente una empresa, por muy pequeñita que sea, sí es importante que cuenten con el personal necesario para poder dar un buen servicio o poder vender mejor los productos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esto, indistintamente que sea una empresa, si sean de 2 personas, de una persona, siempre quienes trabajen ahí deben de estar preparados. Cuando ya estamos hablando que una empresa se constituye por más de 2 personas y que de repente necesitan contratar un asistente, contratar a un contador o ir contratando a otro tipo de profesionales, es importante que siempre lo hagan de la mejor manera y una manera proactiva. El gran error que viven empresas, y no solamente las pequeñas, las medianas, las grandes también, es que a veces cuando seleccionan en base a un referido
o a la persona conocida, no necesariamente es el mejor proceso que han podido realizar. Y esto a lo largo del tiempo resulta salir más caro, porque no es la persona que se adaptó, porque tuvo muchos errores, porque de pronto tuvo malas relaciones internas, y todo eso perjudicó a nivel del cliente externo. Entonces son cuestionamientos que uno siempre debe de empezar casa adentro. Cuando yo tengo el personal idóneo que pueda resolver bien los requerimientos, las necesidades de la empresa, me va a ir bien como empresa y puedo crecer. Pero si no tengo el personal capacitado para eso, las personas ideales que pueda capacitar para que se desempeñen en un buen cargo, ahí es cuando empiezo a tener dificultades. Y es mejor que desde que son pequeños tener estos lineamientos sumamente claros. Así que con esto yo les quería presentar justamente que los desafíos de seleccionar las personas hoy en día post pandemia están siendo estos. Ahí tengo aquí la pantalla que un ratito, están siendo principalmente, los desafíos principalmente están siendo estos. Primero que tenemos más personas que están postulando. Tenemos una realidad con la conexión que es virtual. Los procesos de selección se están haciendo así, como ahorita estamos a través de una plataforma en línea. Hay mayor énfasis en competencias blandas. ¿Qué significan las competencias blandas? Es decir, no solamente que la persona sea capacitada técnicamente para que se desempeñe en un cargo, sino que también sus habilidades personales, como adaptarse al cambio, como ser flexible, como saber comunicarse, todo eso está influenciando también dentro de un proceso de selección, justamente a causa de que estamos viviendo una situación crítica en que las personas deben de ser más tolerantes y aceptar que las empresas están atravesando por un conflicto a veces económico, a veces comercial, y necesitamos gente que se adapte a esas circunstancias y que sea tolerante con su empleador. El que busca empleo, por lo general, ahora lo que está pasando es que también ha emprendido en un negocio. Ese es el perfil que estamos encontrando actualmente. Personas que, como ya se han quedado sin empleo en algún momento o están viendo que los demás a su alrededor están desempleados, temen a perder su empleo, entonces prefieren de alguna forma, directa o indirectamente, tener algún tipo de ingreso adicional porque no quiere solamente depender de su trabajo actual. Esas son realidades con las que nos hemos venido encontrando como consecuencia de esta pandemia. Entonces, aquí evidentemente tenemos un desafío muy grande, no solamente empresas grandes, sino empresas pequeñas, medianas, realmente todos. ¿Ok? Aquí alguien nos escribe, es importante este tema para poder contar con el personal adecuado para el desarrollo de las actividades que la empresa emprende. Efectivamente, eso es así. Hay otra realidad también que hay que saber sobrellevar el estrés de los candidatos. ¿A qué me refiero con saber sobrellevar el estrés de los candidatos? Porque hoy en día, como las personas ya tienen tanto rato buscando empleo o acuden a tantas entrevistas, y en todo este proceso a veces no hay una retroalimentación por parte de los reclutadores o de las empresas que están haciendo estas búsquedas, y los candidatos llegan a un nivel de estrés en que pueden ser incluso hasta agresivos o exigir una retroalimentación de una mala manera. Eso por un lado, el estrés se puede manifestar de diferentes formas. Eso es una forma, ¿no?, de manifestarlo con agresividad. Hay otras formas que la gente lo demuestra por ponerlo en términos muy, muy prácticos, en que deja de creer y deja de confiar en que hay posibilidades. Entonces las personas pueden ser que tengan un grado de depresión, no lo estamos viendo, pero lo podemos identificar en el momento en que alguien de repente va de mala manera a la entrevista, no se arregla como debe de estar arreglado, responde de una manera vaga, y todas estas respuestas, todas las formas en cómo se muestra, como con desgano, no es que la persona sea mala, sino es que está atravesando por una situación en que ha dejado de creer que la posibilidad de empleo es una realidad. Entonces, estos detalles afectan en una entrevista de trabajo porque la persona ya va con un criterio que está afectado y
consecuentemente, el otro lado, el reclutador o la persona que está haciendo un proceso de selección, descarta a estas personas por cómo se han presentado. O realmente, como les menciono, el otro lado es que están como más agresivos o como más exigentes o como más demandantes ante un proceso de selección. Estas son circunstancias que estamos viviendo a causa de esta situación de la pandemia. Ahora, ¿cuáles son otros problemas comunes que también hemos estado evidenciando? Es que hay una excesiva comunicación. A ver, es que tengo como que los otros cuadritos aquí abiertos, pero bueno, hay una excesiva comunicación entre los candidatos en referencia a todo lo que son los procesos de selección. Cuando hablo de excesiva recomendación, por ejemplo, de cómo hacer una hoja de vida, en el tema de cómo hacer los videos biográficos, cómo comportarse en la entrevista. Toda esta información que muchos emprendedores, que también en recursos humanos hay muchos emprendedores que están iniciando con este tema. Entonces hay una excesiva información que ofrecen a todas las personas que están desempleadas y que también confunde. Esto también se está generando como un problema. El realizar también un proceso de selección en modo digital, como esto, por ejemplo, a causa de del tema del teletrabajo, ha tocado reinventar la metodología de los procesos de selección, en donde la forma de poder contactar a un candidato puede ser por WhatsApp. Antes esto era algo muy informal. Hoy en día es algo válido. Hacer entrevistas por videollamadas de WhatsApp en ocasiones es válida, porque a las personas a veces no les funciona Zoom, tienen una dificultad, y por WhatsApp ha sido mucho más viable. Entonces, el poder este tipo de circunstancias también ha generado que esa informalidad que antes se concebía ahora está vista como algo muy normal dentro de un proceso de selección, pero también nos deja como una brecha importante en que a veces perdemos, primero, la conexión, ¿no? La conexión de internet nos limita mucho y a veces es irritante también para cualquiera de los dos lados hacer una entrevista cuando hay una mala conexión de internet. Otra realidad que también está ocurriendo es que, y justo nos ha pasado a nosotros bastante, que hacemos en los procesos de selección, conocemos a la persona sí, virtualmente, pero resulta que cuando ya lo vamos a ver o ya es hora de contratar a la persona, era completamente diferente a lo que parecía en la pantalla, ¿no? Entonces son cosas que nos toca pues irnos adaptando a esas circunstancias de la gente. Esos son problemas que nos está generando esto, ¿no? Sabemos que tenemos brechas muy grandes todavía que ir cerrando. Confiar en los procesos de selección a emprendedores, ahí dice emprendederos, perdón, pero es emprendedores, sin conocimiento o experiencia en conducta humana. Ojo que aquí hay una situación que sí puede ser de mucha atención. Si alguien tiene una empresa pequeña, una empresa que, bueno, a lo mejor no tiene la capacidad económica todavía como para financiar un proceso de selección a una empresa externa o a veces a una multinacional de renombre, porque a veces tenemos creencias en cuanto a los precios. Y resulta que decimos, bueno, no, yo conozco, tengo un familiar o un conocido, alguien amigo de un amigo que realiza estos procesos de selección y de pronto se lo puedo solicitar. Y resulta que la persona que tiene conocimiento, pero tal vez no ha tenido la experiencia, esto también se puede convertir en un problema importante, porque a veces por considerar que me sale más barato o me sale gratis porque es un conocido, porque es un amigo, o porque algo conoce al respecto, puede ser que no necesariamente sea la mejor persona que haga el proceso de selección, porque no conoce a veces de evaluaciones, no sabe la interpretación de las evaluaciones, y esa información es muy útil en un proceso de selección. Y sobre todo la experiencia, la trayectoria, o no cuenta con una base de datos importante en el cual pueda tener la cantidad de candidatos necesarios para el proceso. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, estimada Carolina, sí, aquí incluso para la contratación debe estar una persona muy, se puede decir, sensible también, porque en algún momento van a tener que contratar personas con discapacidad. Entonces, muchas de las veces no están capacitados, por ejemplo, en el caso de que tengan que contratar a una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva.
debe estar el personal encargado en la selección, también capacitado en esos temas para que puedan o sea, desarrollar una buena inducción a las personas con discapacidad. Sí, esa es otra situación, ¿no? Es una situación muy real. El proceso no es lo mismo hacer un proceso de selección habitual que cuando se está haciendo un proceso con una persona que tiene discapacidad, porque aquí siempre hay que considerar que no solo voy a entrevistar a uno, sino voy a entrevistar a dos personas, porque es la persona que tiene la discapacidad y generalmente siempre está acompañado de alguien que lo asiste en algo en la vida. A lo mejor, de pronto, en este caso, el tema visual, alguien que le va a activar la computadora, alguien que le va a colocar para que se ubique y lo puedan ver. Asimismo, cuando hay una persona con un problema auditivo serio que va a necesitar a alguien que lo acompañe en su tema de caminar. Entonces, sí hay ciertas circunstancias en que la entrevista no se maneja directamente con la persona que está, que tiene su discapacidad, sino de manera indirecta también, o directa con la otra persona, o en conjunto, ¿no? Con la persona que lo asiste y con la persona que tiene, en este caso, la capacidad distinta. Entonces, es importante que siempre tengan que para todo hay una técnica, hay un conocimiento y sobre todo debe haber una experiencia profesional de manejar con pinzas y sobre todo la sensibilidad con la gente, porque estamos hablando de que nos encontramos con circunstancias en que la gente está viviendo un estado emocional distinto antes de una pandemia. Vivimos con gente que está agresiva, con gente que está estresada, con gente que está deprimida y que eso lo manifiesta en las entrevistas. No lo manifiesta diciéndolo abiertamente. Me estresa el no conseguir trabajo o me deprime el no tener trabajo. No lo dicen abiertamente, sino que su comportamiento lo demuestra. Cuando demuestran, no sé si ustedes habrán visto en estas redes de LinkedIn, por ejemplo, hay mucha gente agresiva criticando a los procesos de selección, incluso gente de recursos humanos que está agresiva también. Entonces, eso es una consecuencia del estrés. No digo que hay que tolerar ciertas cosas, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que esto responde a un problema. Esas son situaciones con las que estamos atravesando, ¿no? Ahora, otra realidad que es un problema, que hay que tener una alerta en cuanto a una mala contratación. Por ejemplo, aquí ya me hicieron una pregunta y ya la voy a responder. Hay un problema en cuanto a una mala contratación. Si yo contrato mal, tengo que tener claro que voy a estar pagándole a esa persona le voy a estar pagando un sueldo el tiempo que la persona se adapte. Digamos que el periodo de prueba va a ser de 3 meses, ¿no? Lo legal. Entonces, está teniendo su periodo de prueba, sumándole a eso que está teniendo un tiempo de capacitación que puede demorar ya sea los mismos 3 meses o le puedo incrementar 3 meses más o a veces hasta más. Entonces, yo me pongo a pensar, si esta persona yo contraté, los 3 meses estuvo capacitándose en un proceso de inducción y luego estuvo en un proceso de capacitación al cargo un poco más agresivo y de repente veo que la persona a los 6 meses me dice no, realmente yo no quiero o no me sentí cómodo o me salió un mejor trabajo o no era para mí o cualquier cosa pasó y la persona se va y tengo que liquidar a esta persona por todo este tiempo que trabajó. Igual hay un margen ahí, un rubro que se tiene que cubrir. Entonces, cuando nosotros vemos ese dinero que se invirtió en la persona, pensando que la persona iba a funcionar, pero no funcionó, entonces se malgastó ese dinero y no es por culpa de la persona, sino de todo el proceso de selección que estuvo mal hecho. Porque si yo hubiera elegido a la persona correcta, no hubiera invertido esa cantidad económica en esta persona, sino en alguien que se hubiera quedado y que se sostenga en el tiempo. Entonces ahí está como devengada esa parte económica, porque cuando la persona ya aprendió, ya se capacitó, vamos a ver una rentabilidad de esa persona en el negocio. Pero cuando eso no existe, es porque efectivamente la persona no era la idónea. Entonces, estos son errores muy comunes que ocurren en empresas medianas y sobre todo las empresas pequeñas, que contratan al referido, al amigo, al conocido, al amigo de mi amigo, al amigo de mi familia, de mi suegra, de mi cuñado, de mi esposo, de mi esposa, etc. Entonces, cuando pasan cosas como esas, que las personas contratan así, del referido, y resulta que no es la persona. A veces hasta las relaciones se dañan, familiares, de amistad, y digamos que así no sea,
igual he perdido tiempo y he perdido dinero. Y créanme que nosotros hemos hecho muchísimo este tipo de procesos de selección y sobre todo a veces en evaluación, que envían a evaluar a personas que no son el perfil. Y le decimos que no son el perfil, pero igual los contratan porque es el referido de alguien. Y eso a veces termina siendo un problema. Ya no todas las veces, evidentemente no siempre es así, pero hay que tener en consideración que una mala contratación me genera también un gasto innecesario. Ok, aquí hay alguien que me hace una pregunta. ¿Cómo seleccionar personas sobrecalificadas para el puesto? Aquí les quiero hacer un énfasis en algo. Diego, gracias por la pregunta, luego voy a responder así. Cuando alguien, por ejemplo, ahora está pasando mucho que la gente tiene un nivel de conocimiento y no encuentra trabajo y ha tenido un nivel salarial, digamos que ha tenido un nivel salarial, pero como no encuentra trabajo, tiene la necesidad, está desesperado y aplica, no importa, así tenga que retroceder en el tiempo y retroceder en cargo. Y lo va a aceptar. Las personas van a aceptar eso porque tienen una necesidad económica inmediata, pero hay que ser conscientes de algo. Si yo estoy contratando a una persona que está sobrecalificada para el puesto, para poner un ejemplo, si quiero un asistente contable, pero resulta que esta persona ya estaba como contadora, y ganaba un sueldo, por poner un ejemplo, de $1,800 y como asistente contable va a ganar 800. Entonces, yo sé que está el rango de nivel de ingreso es bastante alto y estoy teniendo una dificultad ahí porque obviamente no puedo pagarle lo que antes esta persona ganaba y tampoco es el cargo que antes realizaba, porque son otras funciones, son otras responsabilidades, pero la persona lo acepta. Y obviamente aquí no le conviene tener una persona que está sobrecalificada para el cargo y que entrenarla menos. Una persona que acepta eso tiene dos riesgos. El primero es que, obviamente, por un lado la empresa tiene el riesgo de que esta persona trabaje mientras encuentra otra mejor oportunidad y se le vaya de un rato para otro. El otro riesgo puede ser que esta persona, bien o no se va, pero está en paralelo haciendo otra actividad de emprendimiento o algo, entonces no está concentrada al 100% en su trabajo. Entonces se le está pagando un sueldo normal, un sueldo para un cargo que debería ser acorde a sus funciones, pero resulta que la persona no está al 100% concentrado en sus 8 horas de trabajo. Y también le emplea parte de ese tiempo a responder un WhatsApp, a revisar en las redes sociales, a vender, a hacer otra actividad, o a utilizar los medios de la oficina, la computadora para hacer su actividad personal. Entonces, estos son los riesgos importantes que hay que considerar. Otra realidad, en caso positivo, que puede ser que la persona efectivamente acepte, le guste, se adapte y crezca en la medida que mejora la condición corporativa. La persona se fidelizó, tiene una lealtad y se va a quedar y bueno, al poco tiempo esta persona va a igualar su nivel salarial o va a estar ya en otra condición. Esto es una realidad. Eso hay que tomarlo en serio porque hay ese riesgo. Si van a contratar a alguien así, hay que decir las cosas como son, con claridad. Hay que ver la opción en que se pueda ayudar a esta persona, a lo mejor ver alternativas de condición de empleo, puede ser que por menos horas, puede ser que por servicios prestados, puede ser que se le brinde la oportunidad que la persona haga también su actividad personal y complemente una parte económica, que las cosas se hablen con claridad. Eso es en la condición de contratación. Siempre yo sugiero que no contraten a gente que está sobrecalificada. Si pueden evitarlo, se puede evitar, y si lo hacen, pues háganlo con estas flexibilidades salariales y sobre todo en cuanto al tiempo. No sé si haya respondido, por favor, a la persona que hizo la pregunta. Diego, si quiere, si tiene alguna inquietud, pues escríbalo aquí. Diego Silva también pone: el contrato de trabajo debe ser inscrito, así sea por los 3 meses de prueba. Sí, eso es algo que me parece que Claudia ya lo abordó referente a contrataciones, y si no, pues es algo que lo van a manejar también a los modelos de contratación, a la parte legal. Silvia Solórzano nos indica: disculpe, ¿la edad tiene que ver con el proceso de contratación? Las edades no tendrían nada que ver porque estamos hablando de que si es discriminación hasta cierto nivel, hay otra realidad, ¿no? Que, por ejemplo, dependiendo la condición del empleo,
depende también la condición de la persona. Por ejemplo, si estamos hablando de cargos de operaciones, cargos operativos en que la gente va a tener que cargar sacos, que cargar cosas, que mover maquinaria, y digo, bueno, necesita que esta persona tenga cierta condición física que pueda hacer eso. Y a lo mejor una persona de cierta edad con una condición de salud que no se lo permite, no podría ser la idónea. Por eso es que se hacen estas evaluaciones en cuanto a la parte de salud física y también se identifica la parte de la condición, si es hombre, si es mujer, por los riesgos a los cuales la persona va a estar expuesta. En esas situaciones donde influyen condiciones como edad, como sexo, como condición física. ¿Ya? Ok, no sé si respondí eso, Silvia. Por lo general no debería la edad ser en la actualidad algo que interfiera, ¿no? Hay creencias al respecto de que, no, ya tengo 38, tengo 39, tengo 40, tengo 50, ya no es lo mismo que me contraten. Créanme que para todos hay, a veces uno no conoce, pero depende de las industrias. Por ejemplo, industrias del sector funerario o del sector de seguros de salud. Son personas que sus ejecutivos comerciales tienen, sus ejecutivos comerciales son personas que pasan los 40 o los 50 años de edad. Entonces depende del negocio, depende del mercado, no todo rige para todo el mundo, así que no hay que un poco estigmatizar ese tema de la edad, ¿no? ¿Cómo funcionan las plataformas de empleo como CompuTrabajo y Multitrabajos, tanto para empleadores como para postulantes? ¿Cuál es la metodología de selección de carpetas? Ok, Carlos, todo eso está automatizado. No voy a criticar esas plataformas ni esas herramientas porque han sido útiles, dependiendo mucho de para qué lo van a utilizar. Todo tiene, como en la vida, su ventaja, su desventaja. La ventaja es que efectivamente al ser automatizados y al tener tantos años ya ellos en el mercado, pues tienen almacenada una buena cantidad de hojas de vida. La desventaja es que la persona que utiliza un portal de empleo de estos, lo que hace el portal de empleo es recibir hojas de vida y de alguna manera tiene filtros como para preseleccionar. Pero la desventaja, como en todo, es que hay que darse un tiempo para leer esas hojas de vida, para analizarlas y para contactar a esas personas para validar la información de las hojas de vida. Por más de que existan portales de empleo muy actualizados en tecnología, la gente que redacta la información puede mentir en la información que está redactando en su hoja de vida. Entonces, para eso es cuando existe la llamada telefónica para validar esa información y para eso es que son los procesos de entrevista y de evaluación, porque la gente sigue mintiendo mucho. Y a veces con mentiras pequeñitas que no parecen notarse, pero todo eso influye en los procesos de selección. Entonces, ahí es cuando entra la desventaja en ese contexto. Que las personas, pues, porque hay que leer toda esa información o que hay personas que aplican y no son el perfil del cargo y obviamente eso requiere que lo haga un reclutador o una persona que se dedique justamente a eso. Hay otras situaciones como los precios, ¿no? También hay que identificar el costo. Y eso. Ok, gracias por su respuesta y mi pregunta era porque en la mayoría de empresas se discrimina por la edad y siempre piden, bueno, cuando hablamos de Silvia, aquí si algo dice, gracias por su respuesta y mi pregunta era porque en la mayoría de empresas ya discriminan por la edad y siempre piden máximo hasta 25 o 35 años. Depende del criterio que yo quiera ver. Si yo estoy enfocándome viendo eso, eso es lo que voy a encontrar. La realidad es que la mayoría de empresas, y eso lo puedo decir por experiencia profesional, omiten la información de las edades. De hecho, es prohibido ponerlo, pero la gente creo que lo ha olvidado. Empresas pequeñas o empresas que a lo mejor no tienen la experiencia, ahí es cuando uno puede ver el expertise del reclutador y ahí es cuando uno también puede calificar, ¿no? Si alguien ya empieza publicando un anuncio con esta información, de entrada ya está demostrando inexperiencia, porque esa información no debe de ir publicada en ninguna parte. Internamente ya son decisiones que las empresas pueden tomar, que no siempre se tienen que cumplir rajatabla, es decir, si alguien tiene 36 o 37 años y cumple el perfil, no necesariamente lo van a descalificar por esa razón. Y eso, ojo que se los digo por experiencia, ¿no? A veces sí, las empresas con las que hemos trabajado nos piden
hasta cierta edad, pero miren, si se pasaron 4 o 3 años, no pasa nada, ¿no? Hay una realidad que ya les explicaba, que era, por ejemplo, una persona de cierta edad tiene otra energía, otra vitalidad para desempeñarse en determinadas funciones, a diferencia de otras personas a otra edad o en otra condición de salud. Más es por eso, pero no siempre a veces es algo que se lleva de esa manera. Así que no puedan necesariamente, no estigmaticen que no son todas, ¿no? Ok. A ver, ¿es obligatorio revisar historial crediticio antes de contratar a una persona o eso sería considerado, considerado como discriminación laboral? Hay una realidad al respecto con eso, Carlos, no es una discriminación laboral, tiene una razón. Una persona que tiene una condición económica que, o sea, hay un criterio, no digo que, no voy a cuestionar el criterio, pero el criterio por lo general es, en instituciones financieras, por ejemplo, tienen unas políticas que ni siquiera viene de los bancos, sino que viene desde la super de bancos referente a eso. Entonces ellos sí tienen que regir a esas condiciones. Y, por ejemplo, hay otra realidad, que personas que tienen una condición económica, un historial crediticio difícil, ¿no? O sea, que a lo mejor está en una categoría no deseable, en la parte o sea, una categoría de riesgo alta, ¿no? Y resulta que va a manejar valores, o no solo que va a manejar valores, porque puede existir a veces el riesgo de que la persona tiene una necesidad económica, entonces puede tomar de ahí el dinero de la empresa. Eso es un criterio. No voy a cuestionar ni a criticar el criterio, pero esos pueden ser criterios. Y otra realidad es que, por ejemplo, si uno dice, bueno, esta persona tiene tanta cantidad de hijos, tiene toda esta responsabilidad en su familia, y resulta que la empresa está dispuesta a pagar tanto, pero tiene esta condición económica. Entonces, esta persona, su sueldo no va a ser suficiente y obviamente va a seguir teniendo dificultades económicas. Y esto es muy parecido a la condición de que cuando una persona está sobrecalificada para el cargo. Entonces, ahí también la empresa se va a ver en una dificultad. Esta persona no demorará en pedir préstamos, en pedir anticipos, en ver la forma de cómo generar más ingresos, en buscar la forma de que lo asciendan, pero no por funciones, sino porque quiere ganar más plata. Entonces, va a tener una condición económica que le va a afectar a su trabajo. Esa es la realidad de la condición crediticia. Por lo general, las empresas que estrictamente lo ven son instituciones financieras. ¿Ok? Vamos a seguir, pueden seguir haciendo preguntas que al final de la charla voy a seguir contestándolas. ¿Cuál es un proceso de selección tradicional? Les voy a explicar esto y cómo es en la actualidad el proceso de selección. Vamos a ver cuál es la solución también al respecto. El proceso de selección, un proceso de selección tradicional. Es mejor sostener un primer acercamiento telefónico de una entrevista previa, en la que se programe una entrevista virtual con anticipación. Probar la conexión y confirmar siempre con el candidato 30 minutos antes de empezar si está listo para recibir la videollamada. Brindar también la libertad a los candidatos de elegir el lugar en el que estarán a la hora de la conexión, la vestimenta que van a usar, etcétera, y este lugar que les genere confianza a ellos, para que les brinde esa seguridad a ellos. Una videollamada nos permite identificar, aquí no se ve porque es algo acá, pero bueno, una videollamada, déjenme ver si lo puedo salir de aquí un ratito. Una llamada lo que nos permite identificar hacia dónde, bueno, yo esto me lo sé, no lo podemos ver aquí, pero me lo sé. Nos permite identificar hacia dónde dirige su mirada la persona y eso también nos revela información referente si la persona está o no está atenta en la entrevista. ¿Qué significa esto? Cuando un proceso de selección tradicional, que es lo que estamos viviendo ahora, es tener ese acercamiento telefónico, es decir, validar todo el contenido de la persona por vía telefónica. Si lo que está en su hoja de vida es correcto y si esa información se alinea al perfil del cargo que yo estoy buscando. Esto me va a dar un paso para que yo pueda coordinar luego una entrevista presencial o virtual. Evidentemente, aquí esta parte a la gente le abre y le cierra puertas.
porque dependiendo de cómo se desenvuelve, incluso hasta en la llamada telefónica, les permiten que les abran las puertas a una entrevista ya formal. Cuando vayan a hacer estas llamadas o estas virtuales, estas entrevistas virtuales, siempre hay que confirmar previamente con el candidato, de preferencia una media hora antes. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces con mucha anticipación los candidatos se olvidan, no leen el correo, algo pasa. Entonces sí es mejor servicio y mejor seguimiento poder manejarlo de esta manera. Probar la conexión, que ellos vean que estén bien, que ellos se sientan en la libertad del mejor espacio. Ahí es cuando yo les digo, hay mucha información que abunda al respecto y que se les indica a los candidatos cómo tienen que estar vestidos, el lugar donde debe estar. Y a veces una persona puede sentirse mucho más cómoda en el patio de su casa que con una pared blanca atrás. Entonces, si esta persona le da confort en ese lugar, entonces la entrevista puede ser mucho más fluida. ¿Ya? Obviamente hay detalles como la vestimenta y todo, que también es mejor que la persona esté confiada con la ropa que va a ir. La vestimenta para una entrevista debe ser la vestimenta que le dé confianza al candidato, ¿no? Y que obviamente cumpla ciertas condiciones de formalidad. Ahora, la videollamada, como ahora, por ejemplo, ustedes en este momento solo pueden observarme esta parte de mí, o sea, la cabeza, por ahí parte de los hombros y algo de la parte que tengo alrededor. Cuando nosotros hacemos una videollamada con la persona, podemos identificar solamente hasta esta parte. Evidentemente, si es una entrevista presencial, podemos ver la sudoración de las manos, podemos ver si está nervioso, si se quiere ir, si de repente está con los pies apurados y que tambalea los pies, o que mueve las rodillas, o que hace algún otro movimiento con su cuerpo. Podemos identificar eso. Como tenemos ahora esa limitación, nos tenemos que enfocar en la mirada de la persona, que esté viendo la cámara, que realmente esté atento, porque a veces hay personas que miran hacia abajo o vemos que tienen una iluminación excesiva y que le cambia la iluminación a cada rato en la cara, y es porque resulta que no está atendiendo a veces la entrevista, sino que está también navegando en internet o está viendo el Facebook de la persona con quien se está entrevistando o investigándola también. Eso está pasando mucho ahora con los candidatos, ¿no? No sé si tengan hasta aquí preguntas, inquietudes. Voy a revisar algo del chat, que creo que sí hay. Ok, las personas que no se han registrado, aquí están. Okay. Bien, vamos a continuar. Bien, en el proceso de selección tradicional, siempre responde a lo siguiente. Primero, que en este proceso de selección siempre hay una necesidad. El proceso de selección responde a que hay una necesidad de una vacante, a que hay un cargo que se requiere contratar. Eso también involucra que luego de eso uno realice un proceso de elección y de filtros. ¿Cuáles son estos filtros? Son las evaluaciones, son los referidos, son las referencias, son dos cosas distintas, ¿no? Validar referencias es lo que me dicen de esta persona sus anteriores empleadores o compañeros de trabajo. Son estos filtros, son todo este tipo de elección. La contratación finalmente es algo que se llega después de cierto tiempo. Entonces, aquí en esta, como ustedes pueden ver, entre la necesidad, el proceso de elegir, de filtrar a las personas, de hacer una primera llamada, de validar la información mediante referencias, de hacer las evaluaciones, en que entreviste a otra persona más, en que decidan, en que definan, en que la otra persona decida renunciar a su trabajo o si se involucra en la empresa. En todo este proceso lo que pasó fue tiempo. Y eso era procesos de selección tradicionalmente. Pero ahora, como estamos viviendo una era acelerada también, hay otra realidad con el proceso actual. Dejen ver, aquí está. El proceso actual es que requiere, primero, la primera condición es reducir el tiempo y medir online. Esto da eso nos da cierta, no tanto de dependencia, diría que ponernos como un poco en la vanguardia de lo que se está haciendo, ¿no? Medir online es todo un desafío, no es nada fácil. Hacer evaluaciones en línea las hay, pero identificar o analizar a las personas mediante una pantalla, mediante una entrevista vía Zoom,
es todo un desafío. Hacer evaluaciones de múltiples personas en este contexto de estar todos conectados, como por ejemplo ahora estamos todos, también es un desafío. Pero sí ha sido posible. Lo importante en estos procesos de selección en la actualidad es que tengan en consideración lo siguiente. Primero, de alguna manera tenemos que triangular cierta información o ciertas acciones. ¿Qué es lo que significa con triangular? Es decir, que las cosas se me alineen a favor de la persona. ¿Cómo lo hago? Primero, hacer entrevistas abiertas y menos estructuradas, porque de por sí, si una persona va a una entrevista, ya está nerviosa y tengo que darle cierta facilidad de que se exprese con confianza. ¿Y cómo puedo hacer entrevistas abiertas? Permitiendo que la persona narre su propia historia. Por eso es que hoy en día han salido también a la luz muchos videos biográficos, muchos videos que sirven como un proceso como un currículum, como un cuéntanos tu vida a través de un minuto en un video y la persona está como leyendo su hoja de vida, ¿no? O lo está recitando su hoja de vida. Entonces, este proceso es más importante considerarlo así, que las entrevistas sean más humanas, más abiertas, más conectadas con la persona. Sobre todo, que muchas personas vivieron muy feo este proceso de cuarentena, que a muchas personas los sacaron de sus trabajos o perdieron un familiar y pasaron muchas situaciones negativas y difíciles. Entonces no le pongamos la situación más difícil y podemos hacer un poco más blanda esta parte y menos estructurada. Esto no significa que no dejen de hacer un proceso de selección bien hecho, de hacer las preguntas, de validar bien las funciones, el tiempo, los jefes, toda esta información. Esto lo van a tener aparte en un contenido que les va a enviar su LinkedIn referente a cómo hacer entrevistas de trabajo. ¿Okay? Otra realidad es las evaluaciones, es decir, que yo valido la entrevista con esta persona que confirma efectivamente que cumple el perfil del cargo y yo quiero ver cómo se va a desarrollar en el cargo. Para eso existen las evaluaciones que están relacionadas a evaluaciones de personalidad, evaluaciones de competencias, evaluaciones técnicas. Hay un sinnúmero de baterías y de pruebas que se pueden aplicar acorde al cargo. Ahí todas estas cosas se van a ir definiendo, ¿no? En los procesos de selección. Otra realidad también son las referencias laborales. Cuando una persona demuestra un comportamiento en una entrevista de trabajo, este comportamiento que demostró de sus funciones o de su historia pasada, siempre va a salir también reflejado o algo, por lo menos una parte se va a reflejar en las evaluaciones. Y cuando pedimos las referencias laborales a su anterior jefe de trabajo, va también a mencionar algo de lo que habíamos identificado en el punto de las entrevistas y en el punto de las evaluaciones. Por ejemplo, si una persona en su narración cuenta de que en su trabajo anterior hacía proyectos y le pedía a sus compañeros que lo ayuden y que trabajen de manera simultánea con esto y que ayudaba a los demás y que colaboraba con el resto y cuenta todas las actividades que tenía. Todo este proceso, lo que pasa es que la persona está demostrando. Hay un micrófono por ahí abierto. Bueno, en todo este proceso la persona está demostrando que ha trabajado en equipo. Y si hacemos las evaluaciones, identificamos que por ahí salta una información de que la persona también prefiere trabajar en equipo. Y resulta que cuando llamamos a pedir la referencia laboral, su anterior jefe destaca que su mayor logro fue trabajar en equipo con todos en la organización o que ayudaba a todo el mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí es cuando yo digo, triangulamos la información, porque le damos un listado de positivo aquí, que en la entrevista de desarrollo demostró esto, en la evaluación saltó también esa información y en la referencia también la persona lo confirma. Todo este triángulo de situaciones lo que hace es validar habilidades blandas o una condición de integridad, cuando la persona ya hay mucha narrativa que demuestra que es honrada, que es honesta, que es responsable, que cumple, que llega a tiempo, que es compañero. Estas son condiciones ya de valores personales, ¿no? Y de habilidades. Esta es una realidad en cuanto a la triangulación, como les mencionaba. Se requiere siempre asesorar en perfiles
proponer opciones de empleo y tener sobre todo un aporte humanístico en toda esta realidad, ¿no? Es decir, saber ser más sensible, como aquí alguien lo dijo, ser más sensible con la gente porque no sabemos por qué situación está atravesando en su vida personal después de esto que ha ocurrido por la pandemia, ¿no? No sé si tengan hasta aquí inquietudes. Ok. Sería tan amable mejor de mandarla para poder registrar, mandar al WhatsApp mejor porque por enlace se me hace un poco complicado, por Bueno, lo que sí, no sí. tengo visión. Y está ahí que les pueda ayudar con la información del WhatsApp, dice. Yo creo que todos ustedes que se han registrado han ingresado también sus números de celular, de WhatsApp, o lo pueden escribir por aquí para que Solintec les respondan y les envíen por WhatsApp la información que necesitan, ¿ok? Ok, Aquí alguien gracias. nos escribe. Si una persona Claro, quiere porque emprender, ¿sí? queremos para podernos registrar, porque así por enlace se me hace complicado entrar Sí, al correo. Zuleika, por interno escríbale en el chat al grupo de Solintec. Por interno, ahí está el mensaje de Solintec, ahí póngale, clic a Solintec y mándele su número de WhatsApp para que ellos por ahí les envíen la información. Ok. ¿Cómo verificó el número? Su número de celular. Sí, ahí cómo le... Solintec les escribe, ¿ok? Por el chat le están atendiendo. El chat de Okay. aquí. A ver, voy a responder esto. Si una persona quiere emprender y ser dueña de su negocio en un futuro, ¿es recomendable decirlo o no en la entrevista? Excelente pregunta, Melissa. Eso es una realidad que se está viviendo ahora. Si no lo dices, igual la gente se va a enterar. Así que no decirlo, ocultarlo es mentir. Preferible, mejor decirlo abiertamente y llegar a un acuerdo con la empresa, porque obviamente de pronto no lo dices, pero se enteran de otra manera y va a ser desagradable eso, o va a tener una consecuencia que puede no ser favorable para ti ni para tu hoja de vida. Así que es mejor decir la verdad, que en un futuro, y en qué futuro, ¿no? Por decirlo, vas a una entrevista de trabajo, quieres tener un negocio propio, hay una realidad, muchas personas van a un trabajo y quieren tener un sueldo, o sea, aplican a un trabajo y quieren tener un sueldo, los contratan y el propósito de eso, de ese sueldo, es hacer un ahorro para poder tener su negocio propio. Es una condición un poco egoísta para la empresa, porque la empresa está financiando a una persona que quiere que se quede a largo plazo, no que empiece a ahorrar para que haga su propio negocio. Obviamente, eso es una cosa así muy cruda, como se las estoy diciendo. Es mejor no, manifestar lo que quiero hacer, mi proyecto, y que el paso que estoy teniendo por esa entrevista también está relacionado a la experiencia de trabajo, a mi crecimiento profesional. Entonces, si se habla con transparencia y también se aclara en qué tiempo y qué negocio quiero poner, las cosas quedan mucho más específicas para todos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces mucha gente que va a entrevistas sueña, por ejemplo, con tener un negocio propio, con tener una consultora, con tener, bueno, mucha gente que yo entrevisto. Y pasan los años y los vuelvo a entrevistar en otro proceso y siguen con esa idea. Entonces, a veces son cosas que quedan en el aire y que no están claras, o que todo el mundo sueña con lo mismo, pero no lo ejecuta. Es diferente cuando ya dicen, quiero hacer un negocio propio, y qué negocio quiero hacer, en qué tiempo. Es diferente cuando ya lo tienen estructurado y qué es lo que necesitan para eso. Más bien, creo que está mal ocultarlo. Sino es que saber comunicarlo. ¿Qué más? Buenas noches, tengo problemas con la conexión de internet, podremos luego ver un respaldo de la charla de hoy. Creo que sí, eso también se encarga Solintec de enviar algo aquí. ¿Okay? Por aquí creo que había otra pregunta al respecto de las referencias laborales. Cuando hablamos de las referencias laborales, no siempre son confiables, a veces no siempre se sale por la puerta. Diego Rengel lo dice. Es verdad, Diego, no siempre las referencias son confiables, por eso es importante pedir todas las referencias de trabajo. Es decir, una persona pudo tener 5 o 6 trabajos y no voy a pedirle solamente al último empleador. Le pido a todos sus 5 o 6 trabajos que ha tenido en todas esas empresas, y no solo se lo pido a una persona, es decir, no solo le pido al jefe de recursos humanos, le pido a todos. Es decir,
a todos los que trabajaban con esta persona de una manera directa. ¿Quiénes serían ese todos? Su jefe inmediato, a veces el gerente del área y la persona de recursos humanos. Siempre podrían ser mínimo 3 por empresa. Entonces, si sumamos a que fueran 5 trabajos por 3 personas, serían 15 personas que voy a pedir referencias de trabajo, laborales. No creo que 15 personas hablen mal de una persona. Si las 15 personas hablan mal o que por la misma razón salió, efectivamente esa persona ya tiene un problema. Y hay que tener atención ahí, que obviamente es un candidato que probablemente no va a continuar en el proceso. De las 15 personas, una habló mal, o sea, imagínense, 14 dio buenas referencias y solo una habló mal, no por eso voy a tener, voy a desistir de esa persona dentro del proceso. Entonces, siempre es importante esa información. Hay personas que efectivamente han tenido problemas y han salido, y ahí ya queda en decisión y criterio de cada uno darle o no la oportunidad, porque hay personas que sí se merecen una segunda oportunidad. A veces sí pasaron por incumplimiento, por falta de un buen desempeño, pero fue una etapa de la vida, ¿no? Y la persona puede cambiar o puede mejorar con un acompañamiento, depende de la empresa que tome esas decisiones. En la práctica nosotros hemos tenido personas que por alguna ocasión sí salieron mal de pronto, y lo mejor es ser transparente, como nosotros hacemos procesos de selección para otras empresas, y hemos sido transparentes y hemos dicho, bueno, esta persona califica bien en todo esto, pero tiene esta mala referencia, está acá, ya queda en criterio si lo quieren o no contratar. Y hay empresas que sí han optado por elegirlos, hay otras empresas que dicen, no, yo a esta persona no la quiero. Ya ahí es decisión de cada empleador. ¿Ok? Ok, aquí está. Cuando se trabaja de los señores chinos. Bueno. Cuando se pide el consentimiento para poder revisar el buró, cuando se pide el consentimiento para poder revisar el buró de crediticio, si el aspirante es un migrante retornado, ¿cómo se verifica su experiencia y referencias? Efectivamente, el buró crediticio se pide el consentimiento de la persona por escrito. Debería ser ya sea por correo electrónico o ya sea que se hace con una carta que la persona firma autorizando que le pueden revisar el buró de crédito. Eso se lo debería pedir en una etapa en donde ya vemos que el candidato puede ser un candidato idóneo. ¿No? A ver, hay dos opciones. Puede ser dependiendo si realmente es algo indispensable para la posición, lo hago desde el inicio del proceso en que digo esta persona cumple con el perfil, es la hoja de vida que me gusta y puede llegar hasta una parte final del proceso, entonces lo hago desde el inicio. Si no es una realidad, si no es algo tan indispensable para el cargo y que a lo mejor existe una flexibilidad, sí se puede hacer como antes de que la persona vaya a la entrevista con el jefe inmediato o el que toma la decisión interna. En ese momento debería la persona primero haber firmado el consentimiento y revisarle primero el buró crediticio, porque si no, imagínense avanzar tanto en el proceso de selección y que tenga este problema del buró, no poder elegirlo, ahí van a haber perdido tiempo en el proceso. Si el aspirante es un migrante retornado, ¿cómo se verifica su experiencia y referencias? De la misma manera. Llaman a sus empleadores, porque hoy en día como tenemos alcance en la tecnología y poder conectar con todo el mundo afuera, se lo hace por correo electrónico o por llamadas, o por llamada, ¿no? Se pide la llamada, correo electrónico y se pide los certificados también. Eso es algo que nosotros hemos hecho también bastante, hemos llamado por teléfono a los anteriores jefes y confirmar que efectivamente esas son las personas que ocupan ese cargo, porque hoy en día también hay candidatos muy vivos, ¿no? Que ponen en sus referencias que fueron su jefe inmediato y de repente están poniendo el número de teléfono de un amigo, de un conocido. Y hay que validar si efectivamente es la persona y si esa persona trabaja en ese cargo. Por eso es que se solicitan de 3 a 4 referencias por empresa. Bien, a ver, ¿qué más hay aquí? Ok, creo que esto ya hemos visto. Perfecto. Vamos a ver esta información referente a lo que es, qué se evalúa, cómo yo puedo ir identificando inmediatamente el tema de los perfiles, cómo puedo yo hacer como un previo análisis de los perfiles de los cargos. ¿Qué se evalúa? De una manera, aunque puede parecer un poco superficial, pero sí me da información. ¿Qué yo puedo identificar ahora que estamos en esta modalidad virtual, que aún seguimos, que el proceso de selección ha cambiado mucho, ha sido más ágil y ha tenido que hacer todo virtual? Me sirve mucho la marca personal.
Es decir, la profesión del otro desde un contexto humano que aporte valor. ¿Eso qué significa? Todo el mundo hoy en día habla de este tema de qué es lo de la marca personal y la gente lo hace como un propósito comercial. Está bien que sea así, pero también los candidatos tienen su marca personal. Todo el mundo que está expuesto en la vida, y hoy en día que todos estamos expuestos a través de estas redes sociales, obviamente estamos dejando nuestra marca hacia el mundo. Y esto de revisar las redes, primero LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, es importante que validen toda esa información, no con un propósito perseguidor, ni de utilizar un mal criterio, pero ustedes pueden notar cómo la persona se conecta y cómo se relaciona con los demás. Si insulta, si critica, si ofende, si dice información de pronto en tonos o vocabulario que no son los adecuados, esa información les puede ser útil. De ahí criticar que si estuvo en la fiesta, que si hace esto, bueno, hay que también ser un poco flexible, porque la gente joven por lo general sale mucho en fiestas y publica toda esta información a veces de sus romances, de sus parejas, y esta información, bueno, a veces es como su diario de vida, que puede ser a veces íntimo, y no suma a interpretar la conducta de esta persona. Pero sí estoy viendo mucha agresividad, si estoy viendo peleas, si estoy viendo ofensas. Entonces yo ya puedo como ir teniendo una idea de cómo se relaciona esta persona con los demás, al menos en modo digital. Una cosa es cuando alguien va a una entrevista, pero perfectamente bien arreglado y mucha formalidad, y otra persona cómo se desenvuelve en las redes sociales. Y esto sí se nota a veces en las entrevistas, porque las personas que no tienen esa formalidad en su vida tienen dificultades para expresarse o son más lentos al comunicarse, o su fluidez verbal es como que lo piensan 2 veces qué palabras utilizar. Y le pasa mucho a la gente bien joven, porque están como con una jerga mucho más jovial y mucho más entre amigos, que no están habituados a trabajar o a desarrollarse en contextos formales. También cómo ustedes pueden ir evaluando a las personas, digo, analizándolas, ¿no? Esto sin contar con evaluaciones ya o test calificados para esto, ¿no? Sino un análisis un poco más general. También identificar el aprendizaje continuo que las personas tienen, es decir, que la persona aprenda variedad. Y aquí es, por ejemplo, el caso, si alguien que estudia marketing y ven que también tiene por ahí en su hoja de vida que ha estudiado temas de diseño gráfico, temas de media o temas relacionados a pautas publicitarias o marketing digital, y ustedes viendo a esta persona se mete en cursos gratuitos, en cursos en línea y hace otras cosas que no es obligación para su área, pero lo hace porque le gusta. Eso también refleja que este tipo de personas siempre se van a adaptar y van a estar buscando aprender cosas nuevas. Eso también habla bien de alguien. También, ¿qué tipo de experiencias adicionales tienen? Por eso es que a veces ustedes verán que en las entrevistas siempre se preguntan, bueno, ¿y a qué te dedicas en tu tiempo libre? ¿Qué hobby tienes? ¿Qué deporte practicas? No es que es algo que se pregunte como tanto por conversar, también sirve para un proceso de análisis, porque identifica que esa persona en su rato libre no está viendo televisión, sino que también está alimentando su cerebro, haciendo alguna actividad recreativa, deportiva, y eso es una forma de aprendizaje también, que se pone en movimiento, que es una actividad extrema. Toda esta información es muy útil y habla muy bien también de las personas, ¿ok? Alguien que esté buscando salir de esas rutinas. Bien, vamos viendo aquí. El orden de la hoja de vida, en caso de que ustedes ya vayan a hacer entrevistas o los vayan a entrevistar, esto les digo, pueden hacerlo variado cuando ya tengan cierta experiencia, pero sí se sugiere que se mantenga, al menos que esta información se pueda obtener en las entrevistas de trabajo, ¿no? Aquí vamos a ver si hay unas preguntas para ir respondiéndolas. Si el candidato se interesa de política moderada en sus redes sociales, sería un problema para el candidato. Ok, les explico aquí algo importante sobre el tema político. Temas relacionados a política, a religión y a ideologías pueden no tener no haber un punto en común, no haber un acuerdo. Entonces, por eso, ¿cuándo me refiero a política? Cuando uno es partidario de tal o cual candidato. ¿Ya? Cuando una persona, por ejemplo, en temas de religión, cierta religión, hay en algo que la religión se influye de una manera
puede ser a veces negativa, que hay religiones que no trabajan los días sábados, por ejemplo. Eso, si vas a trabajar, es importante a veces preguntar eso, aunque no es con una intención de discriminarlo, eso yo siempre lo digo a veces en las entrevistas de trabajo. Si tiene alguna dificultad para trabajar los días sábados, si tiene que ir a algún templo, algún ritual o alguna cosa, que hay ciertas religiones que tienen sus comportamientos al respecto, tienen su ritual al respecto, esto influye, ¿ok? Y ahí es cuando, solo en ese momento la religión influye, si es que la empresa requiere que la persona trabaje hasta los días sábados, por ejemplo. El tema político, yo a veces digo, siempre es mejor no ahondar, no hablar de esos temas, porque para una persona puede ser así, ligeramente hablo de política, otro no ligeramente, uno nunca sabe. Siempre digo, es mejor, uno nunca sabe con quién me voy a sentar a la mesa el día de mañana. A lo mejor el político que hoy día criticaba, mañana resulta que me hacen una muy buena oferta laboral para ese sector público y a lo mejor yo lo critiqué y me va a tocar borrar toda esa información. O, si me explico, es a veces yo siempre recomiendo a la gente no hablar de esos temas o no entrar en estos temas en donde no hay un punto en común, es decir, en donde todos tienen la razón, la verdad está para todos, entonces es mejor no entrar en esa información. Y ideologías, cuando hablo de ideología es, por ejemplo, temas que pueden causar polémica, como el feminismo, como el aborto, como situaciones de estos temas de transgéneros. Estas situaciones son ideologías que también pueden entrar a veces en conflicto y a veces es como quién tiene la razón, todos la tienen y a la vez todos no la tienen, entonces es mejor no entrar en ese tipo de discusiones. O cuando vemos candidatos que están en circunstancias de esas, no calificarlos por eso, ¿no? Es decir, si ya están peleando con ciertos gremios ahí es diferente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en cuanto a una estructura, una orden, el orden de la hoja de vida. Es importante que la gente lo tenga siempre claro, que la biografía es lo primero que debe resaltar, porque es por donde yo voy a contactar a las personas. Yo voy a contactarlos, voy a buscar su número de teléfono, su correo electrónico. Es lo primero que debe saltar a la vista. Y debe de estar bien claro que el número de contacto y luego el correo esté muy a la vista. No se confunda, porque a veces nuestros números de celulares son muy iguales a los números de la cédula, ¿no? Y hay confusión. Si las personas a veces ponen muchos números de teléfono, hay que definir el número de teléfono de quién, del papá, de la esposa, del vecino. Hay que aclarar eso para que el reclutador sepa a quién dirigirse. Los estudios, siempre es importante indagar, si ustedes están haciendo las entrevistas o si están aplicando su hoja de vida, destacar todos los estudios que han tenido, principalmente estudios de posgrados, universidad y luego los cursos, así estén inconclusos. Si hay muchos cursos, pues buscar la forma de listarlos para que no ocupen mucho espacio. Experiencias y referencias siempre se ponen en un orden en el cual lo primero que debo de poner es mi trabajo actual o mi trabajo, el último que tuve, o sea, el inmediato. A lo mejor si ahorita están alguien en cantidad de desempleados, su trabajo primerito que va a aparecer en la hoja de vida va a ser el cual fue el último en el que trabajó, ¿ya? Y así hasta que al final de la hoja esté el primer trabajo de su vida. No hay que olvidar las fechas, especificar mes y año de cada trabajo, profundizar siempre de 3 a 5 funciones específicas e indicar los jefes inmediatos, es decir, cargo y nombre del jefe inmediato. Esto le va a facilitar a la persona que hace el proceso de selección, principalmente en la fase de las referencias de trabajo. Y sobre todo, cuando hablamos de funciones específicas, hay que saber leer bien las funciones y también saber redactarlas en caso de que estén aplicando. ¿Cómo yo identifico una función? Una función es algo que conlleva un verbo relacionado a una acción. ¿Qué es un verbo a una acción? Por ejemplo, realizar, controlar. Por ejemplo, realizar informes de gestión mensualmente, controlar el estado de las bodegas. Esas son las funciones. Cuando las personas ponen a cargo de las bodegas, no está diciendo una información específica. ¿Qué significa a cargo de las bodegas? ¿Es mucho, es poco, es bastante? ¿A qué se refiere? No está denotando una acción. Esos son el tema con las funciones inmediatas. Aquí, verles. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Vamos a ver si tienen preguntas. Voy a entrar al chat.
Es viable que en una cuenta de LinkedIn un empleado bajo relación de dependencia cree una página de empresa como consultora. Todos lo pueden hacer, si es viable. Hay personas que están en relación de dependencia y que están emprendiendo con esta información y tienen una marca aparte. ¿Por qué se hace? Y esto lo manejan mucho, más principalmente, esto lo explican mejor las personas de marketing digital. Pero ¿cuál es la realidad, no? Si uno está como consultora, va a ofrecer servicios. ¿Ya? ¿Y qué servicios va a ofrecer? Entonces, esa página va a ser con un propósito netamente comercial, que obviamente también va a aportar valor de otro contenido y va a hablar algo relacionado a la parte comercial. Y a veces, si ya se crea como una marca, el propósito es que esa marca crezca y que vayan más personas que trabajen ahí, entonces ya se convierte en una marca de una empresa, ¿no? Si una persona está en relación de dependencia, y también, obviamente, tiene su perfil profesional, una cosa, es su perfil profesional, que obviamente está inherente al trabajo en donde está. Entonces, es mejor separar bien esa información de que una cosa es mi perfil profesional y otra cosa es el perfil comercial, el perfil de empresa. Otra realidad es que crea una página como empresa consultora que realmente sea una empresa. Hoy en día muchas personas han abierto como que otras páginas, como que fueran empresas grandes y son empresas nuevas, o a veces no están constituidas tampoco como empresas, y es pues un emprendimiento. Entonces, si es manejarlo así, creo que hay que tener una prudencia de un tiempo en el cual se vaya anunciando poco a poco que se está trabajando como consultora y luego crear una página en donde ya sea algo más formal y bien estructurado. Pero está bien que siempre se empiece y hay que empezar por algo, porque sobre todo crear una página de empresa en LinkedIn y poder crecer orgánicamente lleva bastante tiempo, bastante tiempo. Yo les digo, cuando nosotros creamos la página de Gente y Gestión, habrá sido en el año 2013, y obviamente ahí no es que los seguidores llueven, ¿no? O sea, es poco a poco que la gente va empezando a seguir, y del 2013 al 2020 ya tenemos 21,000 seguidores, pero ha sido con un trabajo diario. Entonces, mientras más publicación se pone, ahí es donde más la gente empieza a seguir, y dependiendo del contenido, bueno, ahí eso, como les mencioné, ya es un trabajo que lo maneja bastante bien marketing digital. Referente a cómo se encuentra la gente. Ok, cuando hablamos de cómo se encuentra la gente, justamente aquí relacionada a esta pregunta, la encontramos mediante las redes sociales. La principal, evidentemente, y la más profesional es LinkedIn, porque la gente expone su currículum ahí. Facebook también lo están haciendo bastante bien, y de hecho Facebook como página tiene una opción de motor de búsqueda donde también uno puede publicar un anuncio y las personas empiezan a postular. Depende de los seguidores que tenga y qué contenido yo comparta para tener qué tipo de seguidores qué mercado voy a tener. En LinkedIn es importante que puedan ustedes también ir identificando cómo la gente se expresa, cómo se está comunicando. Como yo les menciono, hoy en día nosotros hemos identificado, digo nosotros porque obviamente yo trabajo en conjunto con otras consultoras y ellas revisan todo el tiempo LinkedIn. Y lo que vemos mucho es que la gente está muy agresiva y pregunta, muy invasiva, ¿no? Es decir, los mensajes internos son de todos los días pidiéndonos trabajo o preguntándonos a dónde se puede aplicar la hoja de vida. Y es bastante que durante el día escriben. Entonces, sí es bueno responder. A veces no se puede responder a todos, pero hay que darse un tiempo como para responder o buscar personas. Pero siempre hay que identificar también cómo la persona se interrelaciona y qué tanto está siendo agresivo con los demás. Porque, como les dije, eso genera un estrés. No hay que ponerse a pelear con la gente, pero esa información es algo que nosotros sí estamos evaluando bastante, ¿no? No queremos a alguien que esté peleándose con nadie. Comentarios, como les menciono también, si son negativos, positivos, si aporta valor o no. La interacción, es decir, qué comparte, qué publica, qué información, qué artículos, qué blogs comparte, contenidos relacionados a qué. Artículos referente también a qué contenido está, cuál es la información que da, si agrega o no valor. Otra forma de encontrar gente es mediante referidos. Conocidos del mismo sector corporativo, a veces son colegas de trabajo de otras empresas que nos pueden pasar referidos, o los conocidos del mismo tipo de área
por ejemplo, en este caso recursos humanos, ¿no? Que siempre les llegan hojas de vida todo el tiempo. Y en bolsas de empleo, que justamente aquí preguntaban, que dieron 2 marcas específicamente, hay muchas más bolsas de empleo que también sirven como para identificar hojas de vida, ¿no? Aquí son las que cuentan más hojas de vida. Hay portales que son gratuitos, pero lo que requiere de mayor tiempo para leer esas hojas de vida, porque aplican de todo. A lo mejor ustedes publican ahí un tipo de perfil del cargo de jefe contable y de repente les llega una persona de arquitecto. Entonces, las personas buscan la opción de que su hoja de vida llegue por todos los medios posibles y a quien sea. Entonces, esta información en ese contexto nos quita bastante tiempo para revisar. ¿Okay? Vamos a ver. Aquí hay unos ejemplos de unas hojas de vida que son bastante agradables verlas. Estas hojas de vida, ¿por qué son agradables? Porque son muy prácticas, como yo les digo aquí. Esta es una hoja de vida de fácil lectura. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, como les menciono, la primera hoja de vida aquí dice Jane Chastain. Bueno, son hojas de vida gratuitas que las puedo descargar y publicarlas. Es fácil identificar toda la información en una hoja. La hoja de vida debe ser eso, hoja, una hoja, a lo mucho 2 carillas, no un libro de 5, 6 o 7 hojas, simplemente una hoja. Y reducir sintetizadamente esa información. Se hace más extensa cuando una persona ha tenido mucha rotación y ha tenido 10 trabajos, 12 trabajos, y efectivamente eso no cabe en una hoja de vida. Pero sí tiene que ponerse. Entonces, toda esta información es referente al perfil, competencias. Competencias se refiere a conocimientos técnicos, no que yo me evalúe, que sé trabajar en equipo, que soy líder, esas cosas no, sino una competencia técnica, conocimiento de Microsoft, conocimiento, qué sé yo, de diseño, ese tipo de competencias técnicas. Referencias de trabajo, esas referencias deben de saber que yo estoy participando en un proceso de selección y que van a estar atentos a cuando un número desconocido los pueda llamar. Y ahí es cuando ustedes internamente pueden coordinar también junto con el candidato y con la persona que van a llamar para que se prepare y reciban la llamada. ¿Cómo encontrar a la persona? Bueno, ahí están los datos personales. Aquí está la parte del conocimiento, la experiencia y la educación. En el caso de acá, de la segunda hoja de vida que estoy proyectando, es de una chica que también está en un costado de la página, en un costado bastante visible, el perfil de la parte biográfica, es decir, dónde se lo puede contactar, número de teléfono, y del otro lado derecho de la hoja está la información referente a la parte de experiencia de trabajo, a la parte académica, a algún tipo de especialización, que también serían conocimientos técnicos, y a lenguajes, por ejemplo, que lo he escrito así. Y las fotos sí son importantes. Aunque digan que puede ser discriminación, no es obligación ponerla, porque si se sienten que van a ser discriminados, no las pongan. Pero sí es una foto que les va a sumar siempre en su hoja de vida. Yo soy una persona muy visual, porque a mí las cosas me entran en la mente por la imagen y por lo que veo. Por ejemplo, a mí, yo recuerdo las cosas por una imagen. Algo debe verse bien para recordarlo. Entonces, tal vez veo una hoja de vida y digo, esta cara ya aplicó anteriormente otro proceso de selección. Entonces digo, esta persona yo ya la entrevisté hace 3, 4 años atrás. Entonces ya tengo como una referencia al respecto en cuanto a la parte visual. En eso aporta mucho a los reclutadores, porque van a ser recordados por algo que vieron de su apariencia física. No digo que sea una discriminación, sino porque a lo mejor un color rojo que tenían puesto en la hoja de vida, a lo mejor los lentes, a lo mejor el pelo, a lo mejor algo que hay en ese. ¿Ok? Preguntas hasta aquí que tengan. No hay preguntas, perfecto. Podemos continuar porque ya estamos casi que con el tiempo. Ya estamos cerrando. Aquí el tema referente a
la parte relacionada a las redes sociales, que es lo que habla un poco de la marca y personal, que todo tenga una coherencia. Si ustedes van a buscar un candidato o si ustedes están postulando como un candidato, que su imagen esté igual en cualquier motor, para que alguien que los busque en cualquier motor de búsqueda aparezca la misma cara. Entonces está la misma cara en todas las redes sociales, que el contenido que compartan sea relacionado a su profesión o hacia su producto o hacia su servicio que están vendiendo. Si aquí hay emprendedores o personas que tengan su microempresa, efectivamente no van a bombardear a sus contactos siempre vendiéndoles lo mismo, ofreciéndoles lo mismo. Obviamente hay que respirar con esta información. Pero sí es importante que la gente sepan qué es lo que ustedes hacen, para que su círculo inmediato reconozcan, cuando tengan una necesidad, acudan directamente a la primera persona que la tienen en la mente, o aquí como que en la mirada, los primeros que ven van a ser ustedes. Ok, eso es referente a las esas, y aquí estamos todos, he terminado. Así que inquietudes que tengan, por favor, escríbanlas por aquí, por el chat, para poder revisar esta información. Un poco recapitulando, ya saben que los procesos de selección han cambiado muchísimo. Para sintetizar todo esto, los procesos de selección antes tomaban más tiempo, porque había una necesidad que cumplir, había que definir el perfil, había una cierta información de tiempos de procesos de entrevista 1 presencial, luego las evaluaciones, entrevista 2 otra vez presencial, luego las referencias. Entonces toda esa parte se omitió haciéndose todo virtual, que es mucho más rápido, se evita el traslado físico de la gente, se pueden hacer entrevistas grupales entre todos aquí, evaluaciones también grupales con la cámara abierta, así que tienen que ponerse en evidencia. Todo eso se ha podido mejorar. Hay otros desafíos, como los que les mencionaba, el desafío actual de que obviamente no es lo mismo una persona como se ve físicamente, en persona, en vivo y en directo, que a través de una pantalla. Otro reto es que también la gente tiene un nivel de estrés mucho más alto que en otras épocas, o está deprimida, y eso influye en el comportamiento de las personas en un proceso de entrevista. Hay su ventaja y su desventaja, como en todo. Desventajas que también hay hoy en día de los procesos de selección es que hay mucha gente que está emprendiendo en esto, que también tienen derecho a hacerlo, pero también pueden tener ciertos errores en esos procesos de selección y de evaluación. Hay mucha gente que les gusta muchísimo la parte de recursos humanos y ha tenido experiencia entrevistando, pero no son calificados para aplicar pruebas, para calificarlas, para interpretarlas, porque para esto hay que tener claro algo. Solo los psicólogos son las personas que pueden aplicar test y que pueden interpretar test legalmente hablando. Es como un doctor es el único que puede recetar medicina. Es exactamente lo mismo con temas de las evaluaciones. Es eso. Entonces, eso sí es un pro y un contra también, ¿no? Que a veces el servicio puede ser mucho más económico con alguien que está emprendiendo recién, que recién se graduó, pero puede tener un costo más alto, como lo que les estoy explicando acá, en relación a si una mala contratación, cuánto yo voy a invertir y cuánto yo voy a gastar. Cómo ustedes pueden prepararse también en una entrevista de trabajo, qué preguntas hacer para entrevistar a personas que ustedes tengan referidos, cómo lo pueden hacer también. Es una información y un contenido adicional que se les va a enviar por correo electrónico, por si acaso. Ok, muchísimas gracias a todos los que me están agradeciendo. No sé si tengan alguna pregunta. Veo que más bien es gratitud. Muchas gracias a todos. Muy explícita su exposición. Muchas gracias, linda exposición. Gracias, Diego, porque transmitirme su experiencia. Muy amable, perfecto. Gracias, Andrea, por todo lo que están explicando. A todos, bueno, están agradeciendo. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando hoy día. Ruth, Alexandra, Ricardo, Raúl, Rocío, Diego, algunos Diegos que hay aquí. Ya saben que van a tener información adicional que les va a ser de muchísimo
aporte, sobre todo si es que están entrevistando gente, sepan entrevistar y no cometan errores, porque a veces en esas entrevistas espantan a la gente o no tienen la información que necesitan obtenerla. Entonces aquí les mandamos como un libro digital, una pequeña guía digital de qué preguntas se pueden hacer y qué preguntas no hacer. Y es eso. Así que muchísimas gracias a